Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Hoy tenemos el análisis de Mateo 1:16. Mateo 1:16. Hoy vemos el versículo 16 de Mateo, un versículo muy rico. Antes de iniciar el análisis de este versículo, Mateo 1:16, yo quiero invitarlo para que visite la página de su servidor. Es una página gratuita, no tienes que pagar nada. Y ahí están todos los videos de YouTube ordenados sistemáticamente para que usted pueda acudir a ellos y pueda sacarle el provecho posible. Igualmente, los invito para que utilicen el diccionario digital griego-español excavadigital.com. Aparecen los videos, en todos los videos aparece el enlace para que usted pueda ingresar, o sencillamente escriba excavadigital.com. Este diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento, más de 17.500, más de 17.700 palabras. Y cada palabra viene con su respectivo análisis gramatical. Y cada día lo vamos perfeccionando más. También viene una concordancia donde aparecen las palabras de esa palabra. En este caso, por ejemplo, logos, viene la concordancia de esa palabra. Es un diccionario muy sencillo de utilizar. Todos pueden utilizarlo. Y creo que hace más rápido nuestra búsqueda y más certera, ¿verdad? Más certera. Si la palabra no aparece en el buscador, es que sencillamente no existe en el Nuevo Testamento, porque este diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento y lo insto para que le saque el provecho posible. Bueno, vamos a comenzar con Mateo 1:16. El versículo que hoy vamos a analizar es el 16, dice: Mas Jacob engendró a José, al varón de María, procedente de quien fue engendrado Jesús, el siendo dicho Cristo. Ponga mucha atención, porque este versículo tiene una riqueza grande. Lo primero que dice es que Jacob engendró a José. Lucas nos dice que Elí era el papá de José. Aquí dice que Jacob era el papá de José. Entonces, ¿es Jacob o es Elí? En realidad es un poquito difícil saber quién era el papá de José. Puede ser, y aquí pueden inventar lo que ustedes quieran, que Jacob y Elí eran el mismo, que Jacob era el abuelo el abuelo de María, o que Elí era el abuelo de María, etc. Bueno, ahí podemos inventar lo que sea. Lo que sí es que no sabemos, no podemos probar quién realmente fue el papá de José. Sí sabemos que José, dice Jacob, engendró a José, dice aquí. Y Lucas dice que Elí engendró a José. Puede ser que sea el mismo, no lo sabemos, cabe la posibilidad de que sí. Y luego dice al varón de María, es decir, José era el varón de María. La palabra varón es como decir el esposo de María, el hombre de María, ¿verdad? Pero literalmente es al varón de María. La Biblia Reina Valera usa el marido de María, y la Jerusalén usa el esposo de María, ¿verdad? Pero literalmente es el varón de María. Así está. Estamos claritos con esa partecita. No nos vamos a poner a pelear con eso, ¿verdad? Lo que sí es que literalmente es el varón, el andros, como lo vamos a ver ahorita en griego, el varón de María. Dice procedente de quien fue engendrado Jesús, procedente. Entonces tiene que meter a María, porque viene Jacob y viene María. Pero Jesús, ¿verdad? Jesús es procedente de María, porque Jacob es como el padrastro. Él nace sobrenaturalmente, es lo que nos va a decir el Evangelio, ahorita lo vemos. Jacob es un padrastro, Jesús nace sobrenaturalmente de María. Por eso dice procedente de quien fue engendrado Jesús. Tienen que meter a María para poder justificar, porque Jesús no es engendrado de Jacob, sino de María. Obviamente María es de la casa de David, ¿verdad? Pero ya eso lo vemos en otro versículo, no lo vamos a ver aquí.
dice el siendo dicho Cristo. Entonces aquí hay algo muy interesante, la palabra Cristo o la palabra Mesías, Mesías en el hebreo, Cristo, en griego, en español, ungido, ungido, ¿verdad? Entonces el que esperaba el pueblo de Dios, y esto es fundamental para el evangelista, porque lo que quiere decir es, nació el Mesías, el que el pueblo de Israel esperaba, la esperanza de Israel. Eso, ahí es donde está la esencia del mensaje. Bien, vamos ahora a ir al análisis de este versículo tan interesante. Vamos ahora a ir a este análisis, y aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos el texto bíblico en la parte superior. Jacob de, ¿recuerdan la oración, verdad? Tonandra Marías. Bueno, tal vez esta no tenía que haber ido aquí, ¿verdad? Tonandra Marías, porque es una sola cosa. Pero para que usted me entienda, inicialmente, Jacob de, ese Jacob de es un nominativo, ¿verdad? Ya lo vimos, lo hemos venido viendo. Es el sujeto de la oración. Jacob de más Jacob. Ese de es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más. Es pospositiva. Más Jacob. Más Jacob. Y Jacob, que aparece en el 1-2 como nominativo y también en el 1-2 aparece como acusativo. Más Jacob, dice, más Jacob es nominativo. Este Jacob lo tenemos aquí y podemos hacer un estudio de Jacob. Hagamos un estudio de Jacob en el Nuevo Testamento. Entonces aquí lo tenemos ya, aquí lo escribimos porque lo vimos en el versículo anterior. Jacob aparece en una cantidad de textos, pero no aparece en toda la Biblia. Aparece en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y entre las cartas de Pablo solo aparece en Romanos y aparece también en el libro de Hebreos. Entonces, nos ponemos de acuerdo aquí. Ahora, está Jacob y está Jacobo, ¿verdad? Que después lo vamos a ver la diferencia, pero este es Jacob, ¿verdad? Jacob, aparecen estos textos bíblicos, ¿verdad? Estos textos bíblicos, Jacob, y está Jacobo. En este caso es un sustantivo masculino singular, nominativo, genitivo, acusativo. ¿Qué será eso? Bueno, que Jacob no solo es nominativo, acusativo, también es genitivo y es dativo y es vocativo. Es decir, en todos se escribe de la misma forma. Pero ahorita aparece en Mateo 1-2, dos veces de ahí en adelante, ¿verdad? Tenemos entonces Jacob. Del 1-2 aparece, lo vemos aquí en Mateo. En el 1-2 aparece dos veces, uno como nominativo, otro como acusativo. En el 15 aparece, que es el que estamos, el que vimos, ¿verdad? La vez pasada. Y en el 16, que es este que estamos viendo, ¿verdad? Que es el papá el padre el padrastro de Jesucristo. Estamos bien, ¿verdad? Vamos a pasar de nuevo. Entonces, Jacob de más Jacob. Y así lo traducimos. Vamos a quitar esto. Más Jacob. Lo vemos bien, ¿verdad? Más Jacob. Y vamos a la segunda, que vea que era nominativo, verbo y acusativo. ¿Lo ven? Entonces vamos a pasar al otro término, eugenisen, que lo venimos viendo desde el 1-2 también. Eugenisen es un verbo, lo podemos estudiar, le podemos hacer un pequeño estudio inicial. Eugenisen, ¿verdad? Eugenisen, aquí está eugenisen, y le hacemos un estudio inicial. Eugenisen es engendrar. No necesariamente es crear, sino que es engendrar. Engendró. Jesús es engendrado y no es creado, decimos los cristianos. Pero eso lo discutiremos más adelante en los versículos que aparecen. Aquí aparece que fue engendrado. Engendró, ¿verdad? Y aparece como verbo aoristo, indicativo activo, tercera singular. Eugenisen, en tercera singular, aoristo, indicativo activo, solo aparece en Mateo, en Lucas y en Hechos.
este verbo. Este verbo. Muy bien, ahora eso significa que si es, de acuerdo al diccionario, a los estudios que ya se han hecho, es un aoristo, es un modo indicativo y es la voz activa y es tercera singular, es este. Que ya lo hemos buscado muchas veces y ya lo conocemos de memoria. Y que se va a traducir como engendro. Él engendró. Mas Jacob engendró. Y por eso se traduce como engendró. ¿Estamos claritos? El Egenisen, que aparece solo una vez en esta oración. Vamos a pasar. Jacob engendró a José, ¿verdad? Tom y Yosef. Y aquí cierra parte de la oración, ¿verdad? Que se va a unir a esta otra, son dos acusativos, Tom y Yosef. Entonces, Tom y Yosef es un acusativo, ¿verdad? Como todos los anteriores, es un masculino singular. Tom es un artículo masculino singular acusativo. Entonces, Tom, Yosef, José, que ese sí sabemos que es el papá, el padrastro de Jesucristo, engendró a José. Esta genealogía viene desde Abraham hasta José, ¿verdad? Y José, si Tom es masculino singular acusativo, el sustantivo también es masculino singular acusativo. Ahora, muchos dirán, bueno, pero es que la genealogía de José no tiene relación de sangre con Cristo. Bueno, desde el punto de vista legal, procedía que el descendiente de Jesús, el descendiente de David, fuera un descendiente de esta manera, porque era padre legal, era un padrastro, es decir, aplicaba para padrastros. Así de sencillo para poder entender. Aunque ya muchos sabemos que María era de la línea real, entonces sí procedía, pero aquí el escritor no parece agarrarse de ahí, parece agarrarse más bien de José, ¿verdad? De José. Entonces que sí fue un padrastro y que vale, sirve, funciona, ¿verdad? Entonces al José, Jacob engendró al José, punto. Y luego dice, para unir, saca otro acusativo, al varón, entonces ya lo vamos a ver. Primero vamos a hacerle un pequeño estudio a José, ¿está bien? Vamos a hacerle un estudio a José, entonces vamos a entrar al diccionario. Y vamos a ver Yosef, una iota, una omega, una sigma, una ita y una phi. ¿Está bien? Y aquí aparece José. Yosef es un sustantivo masculino singular nominativo. Eso lo encontramos en Mateo 1:19. Masculino singular genitivo lo encontramos en Mateo 27:56. Si lo quiere como masculino singular dativo, está en Mateo 1:18. Si lo quiere masculino singular acusativo, Mateo 1:16. También aparece en masculino singular vocativo en Mateo 1:20. Bueno, eso es el análisis gramatical. Sin embargo, tenemos clarito, ¿verdad? Estamos en el versículo en el versículo 16, ¿verdad? Mateo 1:16, ¿verdad? Donde aparece como acusativo, es decir, masculino singular en Mateo 1:16, que es donde estamos ahorita. Es un acusativo, también, ahí nos va a decir. Pero José, que usted ve que se escribe igual en todas las formas, como la mayoría de nombres, se encuentra en todos estos pasajes, ¿verdad? Se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Hebreos y Apocalipsis. Y ahí vienen los versículos o los versos donde usted lo puede encontrar. ¿Estamos claritos? Bien, ese es el estudio de José, de este José. Luego vamos a ver, entonces, masculino singular acusativo acá, pero en otros textos vea que aparece Mateo 1:19 como nominativo, Mateo 27:56 como genitivo, 1:18, que es lo mismo que nos dio la base de datos, José, ¿verdad? ¿Estamos claritos? Aparece por primera vez en la Biblia en Mateo 1:16, es decir, en este verso, ahí está apareciendo. Vamos ahora, porque aparece la oración Tom Yosef, ¿verdad? El acusativo aquí, y ahí luego aparece otro acusativo con otro, ya vamos poco a poco. Tom Andra y Tom
¿Qué es ton? Es otro artículo, hermanos, otro artículo. Ton andra es un artículo masculino, es un artículo singular y es un artículo acusativo. Ya eso lo venimos viendo desde hace algunos programas. Y luego viene andra, significa que andra es acusativo. Si alguien dice, no, es que andra es nominativo, no, andra es acusativo, porque lo dice el texto. Así lo usaban antes. Es decir, eso no se puede contradecir la lengua de ese momento. Tonandra. Y este es un tipo de, declinación, ¿verdad? Tonandra. Entonces, de acuerdo a Mateo 1:16, al varón, así se traduce porque es un acusativo, al varón, andra, ¿verdad? Al varón. Y todavía no hemos agregado lo otro. Pero vamos a hacerle un estudio a andra, ¿verdad? Queremos hacer al varón, andra. De ahí viene Andrés, ¿verdad? Andrea, Anir, Andros, ¿verdad? Andra, aquí lo tenemos, ¿verdad? Andra, se traduce como varón, masculino singular acusativo. Ahorita no hay duda, ¿verdad? Por el artículo. Aparece en este montón de libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, y ahí están los textos bíblicos donde aparece andra como masculino singular acusativo. Es un texto bastante utilizado. Luego viene tonandra, Marías, y viene sin artículo, viene sin nada. ¿Y qué es Marías? Bueno, si nosotros buscamos Marías, la conjugación, la declinación de María es esta que ustedes ven aquí, determinada ya por los estudios de los escritos griegos. Entonces, yo la busco, Marías, y veo que Marías termina en as, y veo que aquí está una que termina en as. ¿Qué significa? Que es un genitivo. Esto es un genitivo. No tiene artículo, pero sí una declinación que me dice cuál es el caso. El caso es que es un genitivo. ¿Está bien? De María, el varón, al varón de María, porque es un genitivo, se lee así. No trae artículo, pero sí trae una terminación. Al varón de María, ¿verdad? Ahora, si nosotros buscamos Marías, así como viene aquí, en el diccionario nos va a decir que es un femenino singular genitivo. ¿Ven? Y como genitivo aparece en estos textos bíblicos, si alguien ya quiere hacer el estudio a Marías. ¿Ven? Al varón de María. Así es sencillo. Tal vez aquí no hay discusión, pero hay textos donde todo este montón de pequeños detalles nos ayuda a ver una doctrina de una manera o de otra manera. Luego pasemos a la otra palabra. Y aparece ex, que se escribe de dos maneras, ¿verdad? Ex o con capa, nada más. Ex es una preposición con genitivo que se traduce como procedente de. Ex, procedente de. Y luego viene procedente de. Y luego viene is. Is. Y aquí viene is, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver is, ¿verdad? Que en realidad podemos irnos al diccionario, ¿verdad? Is, y vamos a buscar aquí, a ver qué aparece con is, porque hay muchas. Y aparece una cantidad de is, aparecen 3. Vamos a escoger esta, a ver qué dice. Esta is, vean el acento, no sé si podrán verlo, tal vez porque lo presenta muy pequeñito, tal vez en su pantalla. Si no, tal vez usted va a ver el acento, ¿verdad? El acento es un verbo. Entonces, este no es. Entonces vamos a ver otro, porque eso es un verbo. Viene otro is, el segundo, y vamos a ver. Y este es un pronombre relativo. ¿Ve? Y este pronombre relativo viene de os.
Y ese sí es. Que viene diferente el espíritu. Diferente, el espíritu es esto que está aquí arriba del término. Entonces, esto sí es un pronombre relativo. Femenino singular genitivo que aparece en Mateo 1:16. ¿Verdad? Y aparece como pronombre relativo, como is, así, aparece en todos estos textos, para que usted pueda estudiarlo. ¿Qué, quién se traduce? Entonces vamos a ir viendo, porque dice que es un femenino singular genitivo. Femenino, aquí está el femenino. Singular, aquí está. Genitivo, aquí está. Entonces es este is. No sé si lo logra ver ahí mejor, ¿verdad? Mateo 1:16. Entonces, procedente de quién, ese quién es is. Procedente de quién, no pregunta, sino una afirmación. Procedente de quien fue engendrado Jesús. Entonces, luego viene, creo que queda clarito, ¿verdad? Queda clarito cómo este término, esta palabra, a veces nos ayuda a buscar. Y no aparece en ningún otro lado, ¿verdad? Ahora, es interesante, y póngame atención porque los pronombres hablan. ¿Por qué es femenino? ¿Por qué es femenino? ¿Por qué es femenino? Porque está hablando procedente de quién. Ese quién es María. Porque es un femenino, es un nombre femenino. No se refiere ni a José, que es masculino, sino a María. Por eso está en el femenino genitivo, correspondiendo con María. Entonces, procedente de quién. ¿De quién está hablando? De María. Es decir, que Jesús fue engendrado de María. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que Jesús fue engendrado de José. Eso es lo que dice el texto. Bueno, espero que me hayan entendido. Vamos al otro. Procedente de quién. Ya vimos procedente, quién. Y luego viene egeniti. Y viene egeniti, es otro verbo. Egeniti, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece? Es este egeniti, es otro verbo. Pero digamos que yo lo veo así. Usted está en su casa y está preparando el sermón para la noche. Entonces usted necesita buscarlo rápido. Egeniti, así. Y lo encuentra aquí. ¿Lo ve? Lo encuentra aquí, le hace. Dice que egeniti es un verbo auristo indicativo pasivo tercera singular. Se traduce, es engendrar, pero se traduce fue engendrado. ¿Ve? Auristo indicativo pasivo tercera singular. Y curiosamente aparece en Mateo, Marcos, no aparece en Lucas, aparece en Juan y en Hechos. Y en esos versos que vienen ahí. Viene de llenado, que es engendrar, ¿recuerdan? Engendrar, que lo hemos visto en voz activa. Aquí lo vemos en voz pasiva. ¿Ve? Como dice ahí, es un auristo indicativo, pero pasivo. Yo fui engendrado, tú fuiste engendrado en el auristo, ¿verdad? Yo fui engendrado. Y dice que tercera singular. Auristo, indicativo, pasivo, tercera singular. Es esta, pero en pasivo. Yo fui engendrado, tú fuiste engendrado. Él fue engendrado. ¿Ve? Entonces, y en modo indicativo, porque aquí lo dice. Auristo, indicativo, pasivo. Tercera singular. Tercera. Fue engendrado. Por eso se traduce fue engendrado. ¿De quién fue engendrado? Ahí está la traducción correcta. Ahora nos vamos, ya le hicimos el estudio, ¿verdad? A egeniti. Y nos vamos al otro término. De quien fue engendrado, egeniti, ¿ya? Jesús. Jesús. Entonces viene Jesús. Jesús. Aquí está. Si queremos podemos hacer el estudio a Jesús. Porque Jesús es muy fácil. Jesús. Porque se maneja por terminaciones. Y todos tenemos esto. Y con solo ver la palabra ya sabemos si Jesús es nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Jesús. Jesús, vamos a buscarlo en el diccionario. Entonces le hacemos el estudio a Jesús. Así.
Y dice que Jesús es un masculino singular nominativo. ¿Ve? Y aparece de Jesús cualquier cantidad de textos. En Mateo, mucho más. Y en Juan, vea la cantidad que usan el masculino singular nominativo de Cristo. En Marcos, menos. Lucas, más. Y en Pablo, en las cartas, se utiliza menos. Este Jesús en Apocalipsis solo se utiliza una vez en 22:16 como nominativo. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Importante también que al menos el genitivo, el dativo y el vocativo es muy parecido, o es parecido, para no enredarnos. Entonces, ahí funciona el contexto, ¿verdad? El contexto que hay que ver. ¿Estamos claritos? Fue engendrado Jesús. Nada más, es un normativo. O Jesús fue engendrado, como sea. Pero es un nominativo. Un nominativo, un sujeto nominativo. ¿Estamos claritos? Jesús. 1:16. Ahora seguimos. Y dice Jesús. Y viene o legómenos. Y olegómenos, digámoslo así, que yo lo veo por primera vez y yo digo, ¿qué será esta palabra? Entonces yo lo primero que hago es buscarla en el diccionario para determinar qué es legómenos. Y la busco y aparece aquí. Y el diccionario me dice que legómenos, ¿verdad?, viene del ego. Viene del ego. El verbo lego, que es el verbo decir, ¿cierto? Nada más que aquí se va a traducir siendo dicho. ¿Por qué se traduce siendo dicho? Porque es un participio presente pasivo masculino singular nominativo. Los participios son muy fáciles porque todos se traducen igual. Aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Colosenses. Así, legómenos, siendo dicho. La traducción siendo dicho. Como presente pasivo masculino singular nominativo. Y eso es el participio presente pasivo. Y pongan atención aquí. Presente pasivo. El presente pasivo es este. Presente pasivo. Presente pasivo. Siendo dicho. Y entonces me va a decir que es un presente pasivo masculino singular nominativo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Masculino singular nominativo. Entonces el diccionario me está diciendo que es un masculino, que es singular y que es nominativo. Es decir, es este, legómenos. ¿Y cómo se traduce legómenos? Se traduce siendo dicho. Todas estas palabras que vienen aquí se traducen siendo dicho. Todas. Así de fácil es el participio a la hora de traducir, siendo dicho. Aquí lo tengo también, pero ahí viene en el diccionario. ¿Cómo se traduce? Siendo dicho. ¿Ve? Entonces, siendo dicho es lo mismo que, porque es del verbo decir, del verbo lego, decir. Siendo dicho, es decir, le llamaban. Y vamos a pasar al otro, al último término, Christos. ¿Cómo le decían a Jesús? Christos. Y entonces, ¿qué es Christos? Christos es lo mismo que para un hebreo era Mesías. El Mesías, el ungido en español. Era el ungido. Es decir, era el escogido por Dios para salvar al hombre. Es el hombre escogido por Dios, el que el pueblo de Israel esperó durante muchos años. Ahora, este Christos, le vamos a hacer primero el estudio. Una C, una Rho, una iota, una sigma, taf, una ómicron, una sigma, Christos. Que aparece con acento grave y acento agudo. Con acento grave es un sustantivo masculino singular nominativo, ¿verdad? Aparece en estos textos bíblicos
Como masculino singular nominativo es el Cristo, el Mesías. Entonces, nominativo, Christos, Mateo 1:16. El ungido, masculino singular nominativo. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de este interesante versículo, esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en un próximo programa, en el versículo 17. Que Dios los bendiga a todos ricamente.